lo que sí las autoridades deben prestar atención es que la delincuencia, o sea, los actos de enfrentamientos de bandas se han constituido una especie de desafío a las autoridades. De alguna manera, los delincuentes han entendido que hay una especie de terreno fértil, de cosecha, y de que es hora de agarrar la siembra. Y tiene que haber una actitud, independientemente del caso de David Ortiz, estoy desligando ya todo eso, tiene que reaccionarse de una manera más drástica, más fuerte, frente a todas estas bandas que son conocidas. Porque cuando a usted le dicen fulano de tal que pertenece a la reconocida banda, usted está diciendo que usted tiene conocimiento de esa banda. Como un reconocido narcotraficante, un reconocido delincuente. Y yo no sé cuál es la metodología que se utiliza principalmente en la Policía Nacional, si asignan casos directamente a determinados agentes como se hace en otras sociedades. Mire, estos son los casos suyos. Y todos los meses pasarle balance a esos casos, a quién se le está dando seguimiento, en qué van las investigaciones. Eso es lo que yo creo que es una metodología de prevención, de inteligencia, de seguimiento. No esperar que suceda un hecho como este de David o cualquier otro para decir que estos pertenecían a la reconocida banda que existe en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte o en Santiago, en la parte sur. Esto es lo que nos debe llevar a nosotros a reflexionar sobre lo que están haciendo, lo que se está haciendo desde las autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Porque uno siente que hay una especie de vorágine donde se crea la sensación de que uno que no debe salir ni a la casa, ni a la calle. Como decía, cuando tomaron la decisión de cerrar los sitios de diversión a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, porque había que proteger a la ciudadanía. Tranquemos la ciudadanía porque los delincuentes andan sueltos. La gente le dejó la calle a los delincuentes y las autoridades propiciaron que hoy hay edificios de 8 o 10 plantas con rejas en el 8º piso. Ve hasta dónde ha llegado la inseguridad de la gente. Entonces yo creo que en ese aspecto hay que tomar medidas por parte de las autoridades y esto debe servirle de lección. El problema, Atahualpa, es que tenemos más de 2 décadas no insinuando, no reclamando. Se le indican hasta las medidas a tomar a las autoridades y no hacen nada. El director del Departamento Nacional de Investigaciones, el vicealmirante retirado Sigfrido Pared Pérez, compareció a un encuentro que realiza un medio de comunicación del país. Y dijo que para controlar el raterismo y parte de la delincuencia hay que sacar 2 millones de motocicletas que se desplazan por las calles, porque gran parte de ellos son los que cometen los hechos delictivos. Y que eso lo hacen en cualquier momento y en cualquier parte de la vía pública. Estamos buscando cómo sacar esos motores de las calles y los que queden tengan una tablilla de identificación obligatoria. Él dijo que el desorden empezó en la década de los 70 y de los 80 cuando se traían piezas de motocicletas y terminaban siendo ensambladas aquí y vendidas al público. Sin ningún tipo de documentos. Sí, pero vicealmirante, las que vinieron en los 70 tienen ya 49 años, eso no existe. Ni las de los 80 tienen 39 años. Pero ese negocio sigue todavía. Pero a eso voy, el negocio está vigente todavía. 3 programas se han arrancado en los últimos 10 años contra los motociclistas. El primero, a los 6 meses, nunca hubo un centavo. Luego que iban a organizar los motoconchistas, nada. La ciudad está llena de motociclistas que andan sin cascos de protección,
que andan sin placa, que andan sin papeles, y la autoridad metropolitana, que ahora es la DGCET, realiza esporádicamente por 1 o 2 días operativos para sacar esos motores de las calles. Y lo hacen en las avenidas principales para que la gente los vea, no en los barrios, en las avenidas principales, como una especie de exhibición ridícula. Entonces, no le es dable al Departamento Nacional de Investigaciones decir que ellos tienen que eso hay que hacerlo para... De por Dios, señores, eso se sabe hace 20 años y el Estado Dominicano no ha hecho absolutamente nada para que eso se corrija. Aquí se sigue con la práctica de ensamblar motores que andan sin chasis, que andan sin registro, que andan sin seguro. Los motoristas transitan por las calles en un estado de... Un país que, contrario al orden de tránsito en el mundo, que prohíbe más de una persona en una motocicleta, decidió permitírselo a los motoconchistas por un populismo político. Entonces ahora no puede venir el Departamento Nacional de Investigaciones a decir que bueno, pues esos problemas lo sabemos hace tiempo. Ya la función del Estado no es estar diciendo que ese es el problema. Si usted lo sabe, ¿por qué no lo corrige? Y lo saben hace 20 años. 20 años. No, que hay que sacar la moto. Pero todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe eso. La DGCET, ¿qué ha hecho? Ya la DGCET tiene 2 años funcionando. ¿En qué se ha aplicado aquí la ley de tránsito? ¿En qué se ha corregido el tránsito? El tránsito está peor que nunca. Ese ha sido un organismo totalmente disfuncional. Ahí solo se está cobrando. Y las medidas que asumen lo hacen con un nivel de estulticia que eso es sorprendente. Empezando por el desvío frente al canal. Que toda esa calle frente al canal, que usualmente es el estacionamiento para todos los establecimientos de aquí, tienen conos porque a un coronel de la DGC le dio la gana, sin que eso ni hay obstáculo de tránsito ni la falta, simplemente por el espectáculo de que como un derrumbe en una zona contigua hay que limpiar toda la zona. Entonces, cuando nos manejamos sin criterios de institucionalidad y con estas estupideces y con este desorden y un país lleno de motocicletas sin registros, con motociclistas sin cascos, ahora dice el DNI que ese es el gran problema. Coño, lo saben hace 20 años. Y uno no puede, Dios mío, yo vengo aquí todos los días, señores, hasta con vergüenza, con ustedes. Me avergüenzo de estar aquí todos los días repitiendo lo mismo ante un Estado sordo. Pero no sordo, repito. Se dedicó, a contrario a lo que debe ser, vamos a regularizar la irregularidad de los motoconchistas. O sea, vamos a darle legalidad a lo irregular. Este es el único país del mundo que hace eso. El único en el mundo que hace eso. Bueno, miren, en el periódico Hoy se reseña una entrevista que le concedió el padre de Oliver Mirabal a los amigos de SIN. El padre se llama Nisdean Mirabal, padre de Oliver Moisés Mirabal Acosta, donde ciertamente él dice que él está seguro que su hijo participó en el atentado al ex pelotero y se mostró de acuerdo con que pague por lo que hizo. Igualmente ratifica la versión de mi querido amigo Franklin Mirabal, cronista deportivo, narrador del Licey. Mediante un comunicado, Franklin decía: yo ni siquiera conozco esa persona, puede ser que sea familiar. Y daba a entender que ciertamente era familiar, pero había dicho que se había separado de sus hermanos, o de su hermano principalmente, por razones que entendía que no eran las de un hombre de bien. Y ciertamente hoy salió a relucir en esta entrevista que el padre de Oliver había sido condenado a 30 años por un homicidio y que fue
dice él que pidió una oportunidad a través de una entrevista que le hizo la revista O la Gente. Le rebajaron 10 años de la pena y Hipólito Mejía lo liberó cuando cumplió 10 años de prisión en su gobierno. Dice él que ya han pasado 25 años y tiene 16 años que está en libertad, es cristiano, es evangelista, escritor y ha escrito más de 80 libros. Todo eso está en esa conversación que sostuvieron con los amigos de SIN en el día de hoy. Pero parece que este señor, que es el padre de uno de los que participó en el atentado contra David, está consciente de las andanzas de su hijo, cuando la madre estaba diciendo que no, que era un muchacho trabajador, que era motoconchista nada más. Y de acuerdo a lo mismo que tú estaba reseñando al inicio del programa, el que menos recibió de todos fue el motoconchista. Creo que le dieron 5,000 pesos para que sacara rápido al asesino en ese caso. Pero fíjense cómo se van agregando elementos. Por eso más ratifico mi posición de que van a salir muchas cosas, que tengamos paciencia para ver los resultados. Este señor, condenado a 30 años por un homicidio, padre de uno de los involucrados, ha dado un testimonio de que se regeneró de acuerdo a sus declaraciones. Igual que cuando se habla a sí mismo, que Juan Sebastián reseña del tema de la falta de control en el mismo grupo de comunicación, a ti se te fue las declaraciones que dio el director del DNI, de que en torno al caso de Quirinito, Quirinito está, de acuerdo a las investigaciones que ha hecho el DNI, en un país de primer mundo que tiene una constitución muy garantista. Y se le ha hecho difícil a la República Dominicana lograr que lo extraditen a nuestro país, porque ese país del primer mundo no tiene la misma presteza y reciprocidad que ha tenido la República Dominicana cada vez que le piden cualquier delincuente de un país del primer mundo y de manera expedita lo extradita. Cosa que no hemos tenido ni siquiera con el que está involucrado en el asesinato de Junior Ramírez. ¿Cómo se llama? Argenis Contreras, que está detenido en Estados Unidos por un asunto, supuestamente por un asunto migratorio. Y no ha habido forma de que se pueda extraditar, de que se pueda traer a la República Dominicana. O sea, ¿qué es lo que está fallando en ese aspecto? Nosotros entregamos, aquí no solo viene alguien y pide, mándeme a fulano de tal que queremos jugarlo, y al otro día está montado en un avión. Y con el caso de Argenis Contreras, vamos para 1 año y pico, ¿verdad? Más. No hemos podido, primero andaba por España, después por otro lado y llega a Estados Unidos, y no hemos podido traerlo de Estados Unidos aquí. Y de eso se estaba quejando también el contraalmirante retirado Cifrido Pared Pérez. Sí, pero es que los funcionarios nuestros yo no veo. Han adoptado. Es que me dicen que no y me quedé así. Pero no es eso. Los funcionarios nuestros han adoptado la costumbre de hablar en parábolas, en sentido genérico. Diga qué país es que lo tiene. Claro. Que hay un país, no diga cuál es. Esa es su responsabilidad. No, pero óyeme, juegan hasta en eso. Desinforman hasta en eso. Diga qué país es del primer mundo, para como dominicanos nosotros aquí exigirle públicamente a su embajada que le comunique a su departamento de Estado que no está siendo recíproco con nosotros, que aquí se está persiguiendo un crimen, que este señor entró con documentos falsos, que es un asesino que se escapó, que está convicto a 30 años de prisión. Diga qué país, pero no, aquí hablan por parábola. Porque hasta, señores, es que yo no entiendo por qué. Aquí hace falta, Dios mío, una de las prácticas de Trujillo, que era romper las nalgas a patadas. Una de esas prácticas, no las otras. Romper nalgas a patadas. Venimos en un momentito, por favor. Pero espérate, déjame decirte algo antes de irnos.
Ese señor no lo excusa el que él sea cristiano ahora, de que ande con una Biblia. Hubo que ver cuando él expresó que su hijo le dijo a él, cuando él lo intentó corregir, que él amaba más al jefe de la banda que a él, que era su papá. Ese muchacho es producto de la disfuncionalidad de su familia, del hogar que ese padre le proveyó. Ese muchacho está preso hoy haciendo delincuencia por ese papá, por lo que fue su hogar y por lo que el otro hermano también hizo. Porque ya se sabe que esa parte de la familia, eso no lo eximen. Bueno, pero nadie le El coronel Luis José León Esteves, mejor conocido en la época de Trujillo como Pechito, que fue el primer esposo de Angelita Trujillo, andaba al final de su vida con una Biblia, siendo un carnicero. Bueno, y terminó haciendo lo que más le gustaba, asesinando. Se asesinó a sí mismo. Es una pena que se asesinara a sí No, mismo. no, se asesinó a sí mismo, terminó haciendo lo que él hacía, asesinar. Bueno, vamos a publicidad, venimos en un momentito.